José Carrión, presidenta de la Comisión y Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador. Gracias por estar con nosotros, María José. Bienvenida. Buenas noches, Abraham. Un saludo para usted, a quienes hacen Telesur y a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos miran a través de esta señal tan querida para Ecuador, que es la señal de Telesur para América Latina. Gracias, María José. Quiero comenzar preguntándole si esa reacción que tuvo el alto mando militar saliente se puede también catalogar como una insubordinación hacia el comandante en jefe de la Fuerza Armada, en este caso el presidente Rafael Correa. Bueno, más bien creo que es un sentido de cuerpo institucional, entendiendo que el ISFA es la entidad que garantiza la pensión jubilar. El ISFA es la institución del aseguramiento de las Fuerzas Armadas. Por tanto, los pronunciamientos del alto mando están en sentido de ellos defender, según su propio criterio, lo que serían montos bien habidos a través de una transacción entre entidades del Estado, por un lado el Ministerio de Ambiente y por otro lado el ISFA. El ISFA vende, como ya en el relato se planteó, vende un terreno. El terreno no tiene el catastro municipal, no se compra por el monto del catastro municipal. El procurador, en las competencias que le da la Constitución de la República, se establece dentro de esas competencias que puede hacer análisis de las relaciones contractuales o asesorar a instituciones públicas en relación a ámbitos jurídicos. En este sentido, el procurador se pronuncia con mucha claridad y dice que en este caso el ISFA debe devolver los 41 millones porque el monto que fue pactado para la transacción no habría tenido el catastro municipal, que es el que se requiere. Pero yo quiero recordar, antes de pasar a analizar más profundamente, que en el proyecto de la Revolución Ciudadana, durante estos años de gobierno, el gobierno ha invertido casi una cifra de 2.000 millones en 7 años, de los primeros 7 años de gobierno, en inversión y mejorar las condiciones salariales. Imagínese usted que en poco tiempo se logró llegar hasta un 90% de mejoramiento de las condiciones salariales en 3 momentos diferentes de aumento de los salarios. El más bajo rango del servicio, en este caso de las Fuerzas Armadas, ganaban $110 cuando comenzó el gobierno. Ahora están alrededor de una cifra de casi $700, $800. Por tanto, ha habido un proceso muy cercano de beneficios para el sector de las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Y tal es así que las relaciones han sido las mejores todo el tiempo, incluso el rol heroico que cumplió las Fuerzas Armadas, los soldados valientes que participaron en el rescate del presidente el 30 de septiembre, creo que reconocieron efectivamente que este proyecto de la Revolución Ciudadana ha trabajado en beneficio de las fuerzas, y no solo las Fuerzas Armadas, sino también las policiales. José, estos funcionarios salientes sabían que el gobierno garantiza la estabilidad del seguro social de la Fuerza Armada. ¿Por qué cree usted que insistieron en hacerle creer al resto del país que habían riesgos en la seguridad social para los miembros de la Fuerza Armada? Bueno, Abraham, lamentablemente, quiero decir, hay una manipulación política. Recordar que en el Ecuador algunos miembros del ejército han sido actores políticos, fueron asambleístas, algunos han tenido roles importantes, algunos siguen siendo parte del legislativo y su rol es político. También hay que recordar que este año es un año electoral. Creo que lamentablemente la desinformación que se creó en este proceso, que es realmente un proceso administrativo, y que incluso el propio Contralor del Estado el día de ayer ha iniciado un examen especial que demorará alrededor de 50 días, ha dicho como máximo, y la Asamblea Nacional, a través de la presidencia a la cual yo dirijo, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, hemos solicitado ya al señor Contralor, y cuando el señor Procurador termine de hacer una investigación más profunda, que él ha dicho que se va a hacer también, vamos a pedir la comparecencia tanto del señor Contralor de la Nación como del señor Procurador para conocer a profundidad y poder hacer el control efectivo. Puede haber algún error, algún problema grave que haya pasado en esta contratación. Sin embargo, recordar también que el artículo 370 hace pocos días fue enmendado de la Constitución porque no era tan específico y claro en la Constitución que fue creada en Montecristi en decir la obligatoriedad de la garantía del Estado
a las pensiones jubilares de policías y de militares. La enmienda que hace poco aprobamos en la Asamblea Nacional precisamente lo que hace es garantizar en orden constitucional para que si en algún momento, ¿verdad?, hay más jubilados que aportantes, y recordar que en el caso de las fuerzas tanto policiales como las Fuerzas Armadas, el Estado cumple un rol fundamental porque garantiza tanto la aportación a ser el patrono único y aporta muchos recursos económicos para garantizar pensiones jubilares dignas. Pero había una duda que si en la redacción anterior de la Constitución se dejaba un espacio siquiera a que el Estado podría no garantizar esta pensión. Por eso es que hace pocos días en la Asamblea Nacional aprobamos una enmienda después de un año de discusión, la cual dice con mucha claridad que el Estado garantizará todas las pensiones jubilares de las Fuerzas Armadas y policiales. Por tanto, lo que se ha corrido como un rumor, lo que se ha intentado hacer un proceso de desestabilización en estas horas durante el día de hoy, realmente no tiene ningún fundamento y es precisamente la mayoría que tiene la Revolución Ciudadana a través de sus legisladores la que aprobó esta reforma, esta enmienda constitucional que garantiza la pensión jubilar. María José, ahora pensando hace 10 años atrás en Ecuador, en ese Ecuador donde la inestabilidad política era el pan nuestro de cada día, pues una decisión como la que tomó el presidente Rafael Correa el día de hoy hubiese generado una desestabilización total en el país. Hoy día eso es completamente distinto. ¿Ha cambiado la situación dentro de la Fuerza Armada también con la Revolución Ciudadana? Por supuesto, yo creo que se ha logrado hacer procesos de equidad en relación al salario incluso que recibía la tropa en comparación al salario que recibían los oficiales del ejército, de la policía. No se puede negar los avances que en este proceso de Revolución Ciudadana para garantizar incluso la vida digna del personal de las Fuerzas Armadas y policiales. Es la primera vez que más de 1000 viviendas se han construido, vivienda fiscal, para que también se garantice la estabilidad emocional cuando un funcionario público, policía o militar, es designado a un lugar lejano de donde él vive, pueda también ir con su familia, pueda tener esa relación, ese vínculo familiar. Y estamos en un proceso de cambiar, ¿verdad?, esa concepción de un funcionario público con funciones tan delicadas como las policiales y militares, que por esas funciones tenga que tener desmembramiento familiar. Más bien lo que se ha logrado ahora es garantizar a través de la vivienda fiscal también mejorar las relaciones familiares, garantizar esa estabilidad emocional de las familias policiales y militares a través de esta vivienda fiscal. Y son miles de cosas que podríamos mencionar que se han hecho. Yo creo que es por eso también que ahora con la nominación del nuevo alto mando militar se ha logrado también ya tener esos canales adecuados de comunicación para que llegue la información directa y clara. No va a haber problema con la pensión jubilar. Se entrega casi 500 millones al año para garantías de pensión jubilar desde el Estado central, cuando en otros gobiernos se entregaban muy pocos recursos para esto. Ahí está entonces la opinión de la asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Control Político de la Asamblea Nacional de Ecuador. María José, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta pronto.